Hola, buena gente. Gracias por asistir a nuestra cita en Caleidoscopio. Desde este lugar tan mágico y bajo la influencia de la luna llena de junio, quiero ofrecer un momento a la gratitud y al silencio mental. Creo que la quietud es hoy la mejor cosecha tras estos meses y los temas que hemos estado mirando a través del caleidoscopio. En próximas fechas nos esperan muchas más cuestiones que observar bajo la luz de la luna cuando está llena y bajo la oscuridad en su ausencia. Hay un tema en concreto que me va llegando y se va desvelando poco a poco como de vital importancia para mí y querré desde luego compartirlo con vosotras y vosotros. Creo que este ejercicio de expandir la mirada poniéndola en palabras para sintetizarla y compartirla está realmente abriendo unas líneas nuevas de comunicación con lo invisible que van despejándose día a día para mí. Así que para facilitar ese espacio necesario a la escucha atenta, antes de continuar, quiero daros y darme un instante sin reflexión ninguna. Para ello voy a leer el texto final del libro Lo que dejamos atrás, mensajes de otro mundo posible, ilustrado con la serie Ventanas a otro mundo posible y autoeditado bajo el seudónimo de Amy Plint. Imaginemos juntas y abramos esta ventana a otro mundo posible que ya existe. Dice así: más caminos. Habían llegado los tiempos en que las señales eran inequívocas. Al mirarse al espejo, el torturador reconocía en su reflejo al torturado y el torturado al torturador. El carcelero al preso y el preso a su carcelero. El estadista, el especulador, el mentiroso se reconocían en el embaucado y el embaucado en el embaucador. Cuando llegaba a casa del trabajo, el científico sentía en su mirada y en la de sus hijos la de su cobaya. El piloto veía en el fondo de sus propios ojos el reflejo de la bomba explotando, hiriendo a la tierra. Y así todos nos empezamos a contemplar en lo demás. En todo veíamos lo que teníamos de terrible e igualmente lo bello que habitaba en nuestro interior. Habían llegado esos días en que los objetos, alimentos y seres vacíos se volvían invisibles. La máscara caía, sucumbiendo ante la verdad. Lo que había, lo que parecía que éramos, ya no servía y por un tiempo no tuvimos hogar ni cobijo. Entonces, de pronto, llegó una luz tan intensa que desplazaba la oscuridad como si ésta hubiera dejado de existir. No podíamos ver nada, solo luz, pero no nos deslumbraba. Y con su fulgor todo lo que había quedó atrás. La propia Tierra, una vez más, se estaba alumbrando a sí misma, continuando su viaje, penetrando en un nuevo lugar del cosmos, despertando en una conciencia nueva. Y nosotros, los seres que formamos parte de ella, nos transformamos al unísono. Cuando se abrieron las puertas a otra realidad, todos y todo cruzamos aquel umbral de una forma u otra. Ahora somos capaces de ver que la verdad es en todo, la equidad es en todo, la salud es en todo es la libertad. Las palabras son creadoras y ciertas. El amor no tiene como nunca tuvo opuesto. La particularidad es en todo, se respira la totalidad. Cada árbol, cada brizna de hierba permanecen en su sitio, pero aquí, con todos nuestros sentidos despiertos, vemos cómo la vida les recorre en su interior, en un flujo ininterrumpido que nos conecta con la misma esencia. Crecen las plantas en un gran jardín lleno de diversidad. Los animales ya no se esconden y podemos verlos entre nosotros conviviendo en paz. Los colores son vívidos y en el aire flotan esferas transparentes de sutiles tonos. Sin duda hemos mudado de naturaleza.
Nosotros mismos nos elevamos volando, adoptando una forma y otra distinta para caminar sobre la tierra, capaces de regirnos por diversas leyes físicas. Pero en cuerpo o sutilmente somos igualmente reconocibles y únicos. Todo tiene un nombre que percibimos al mirar y nos permite encontrar la esencia que nos distingue en cada experiencia única. Paseamos en paz hasta el faro que sigue en pie, pero que al atardecer ya no se enciende, pues nuestros caminos son claros y luminosa la línea de la costa. La luz surge de nuestro interior y vemos no solo con los ojos, sino con el alma, que está siempre comunicada con el espíritu que nos anima. Durante el día miramos hacia afuera y hacia nuestro interior a la noche, encontrando el propio lugar en lo que existe. Nos sentamos en la atalaya rodeados de aromas indescriptibles, envueltos por una suave y cálida brisa. Juntas las almas gemelas, para las que no hay distancia ni obstáculo, mirando el horizonte durante la estación de las flores blancas. Caminamos sobre el agua hasta la isla azul de la creación, lugar en que sembramos belleza. Las ciudades y los pequeños pueblos están construidos con luz, con agua, con sentimientos. Esos son los ladrillos que las edifican. Estamos en casa. Se escucha el sonido del agua como música que resuena en los corazones, trinos que componen piezas distintas para cada modo de latir. La tierra ha elegido su destino, ha superado la dualidad, abrazándose a sí misma llena de amor. Gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.